Dios les bendiga, amados hermanos. Es en esta tarde una bendición poder compartir la palabra. Y yo quiero compartirles una palabra que hace algunos días, algunos domingos, me compartían este texto y yo meditaba en él. Y a veces uno piensa que es para determinado día o por alguna situación que uno humanamente cree que puede ser aplicable, pero la bendición de tomarnos de la mano de Dios es que nuestro Dios pone los tiempos, y este es el tiempo de compartir esta palabra que yo creía que era para tiempos anteriores, pero bueno, vamos a ir directo, decían papá, al grano, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios. Les invito a que abran en su casa la Biblia, en el libro de Lamentaciones, y vamos a dar lectura únicamente a un versículo del capítulo 5. Lamentaciones capítulo 5, y le voy a pedir que busque el versículo 21 para la gloria de nuestro Dios, y que le demos lectura unidos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lo vuelvo a leer y dice así: Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y amados hermanos, esta porción bíblica ha estado sonando mucho en mi corazón, en mi cabeza. En días anteriores me llamaba la atención cómo en algún noticiero daban el aviso de que prontamente a finales de diciembre, creo que sí era a finales de diciembre, iban a dar un resumen de lo que había sucedido en el año. Y hacía dos comentarios el locutor de este noticiero. Decía uno de ellos: hay mucho de dónde contar. Y pasaban rápido un collage de muchas imágenes, en donde pues obviamente el tema principal era la pandemia. En donde la pandemia, decía este señor, y eso llamaba mi atención, había hecho retroceder un poco las noticias que siguen vivas, como los ataques en Oriente, como las guerras que existen en esos lugares, la delincuencia que no solamente está en nuestro país, sino en otros tantos, y hablaban acerca, decía este señor, lo difícil que es recordar todas estas noticias. Y decía: vale más que abriera yo los ojos, decía el Señor, y todo esto fuera una pesadilla, y como en otros años me alegrara en hacer un resumen, sí, de cosas que lamentablemente han pasado, pero que siempre buscamos las cosas buenas. Esto, amados hermanos, a mi vida llenaba mucho, y yo me ponía a pensar y decía: sí, es cierto, estamos a 17, 18 días de terminar el año, y desde meses a un mes o 2 meses atrás, en muchas empresas están haciendo un balance para ver cómo están sus finanzas, para ver cómo está todo lo que es sus bienes, y cómo están terminando el año, cómo lo están haciendo, con qué números rojos, con qué situación están terminando. Y yo decía: Señor, los balances, decía un maestro en la escuela, porque déjeme decirle que yo llevé contabilidad, y decía: es precisamente eso, para poner en esa balanza todas tus deudas y todos tus bienes, todo lo que es bueno para ti. Y en el balance, decía, como contadores tienen la oportunidad de buscar los errores financieros para poner en una balanza y presentar lo mejor posible el estado de la empresa. Y yo me ponía a pensar y decía: sí, es cierto, nosotros también como cristianos es momento de hacer una balanza, es hacer un balance de lo que ha sido este 2020 en nuestra vida.
Y si yo me pongo a pensar qué ha sido el 2020 en mi vida, amados hermanos, yo podía pensar que he recibido bendiciones, que en mi vida ha habido situaciones pues tristes que lamentar. He perdido familiares a causa de esta pandemia, ha habido tristezas, a lo mejor ha habido escasez y en muchas otras cosas, pero también yo puedo decir que no voy a buscar el error, porque el error ya sé dónde está, a lo mejor de algunos actos, pero también sé que en este balance hay activos, y esos activos es la mano de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero el maestro decía, este balance es para buscar los posibles errores, las fallas, y tratar de solucionarlas antes de que termine, antes de que entreguemos esta hoja en ese tiempo a nuestra empresa ficticia. Y yo decía, Señor, es el tiempo de buscar dónde hemos fallado. Porque en el balance yo puedo ver cosas buenas que he visto, tu mano, tu gracia, tu misericordia. Pero también debo de ser muy honesta contigo y debo de buscar las fallas, aunque creo que no hay necesidad, porque sé dónde están mis fallas delante de ti. Como, a lo mejor como esposa, a lo mejor como mamá, a lo mejor como hermana, a lo mejor como hija de Dios, como cristiana, como vecina. Y esto, hermano, me llevaba a pensar todo esto, la palabra de Dios. La palabra de Dios que acabamos de leer dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Este capítulo es un capítulo del libro que escribió Jeremías. Jeremías escribe estos lamentos y en la palabra griega del Antiguo Testamento, lamento significa clamor fuerte. Pero la palabra hebrea significa ¿cómo? Es como una pregunta, ¿cómo? Y ese cómo se traduce a un fuerte desmayo, a un fuerte desaliento. Es decir, entonces, que estos 5 capítulos que contiene este libro es un fuerte clamor del profeta siendo portavoz de un pueblo, amados hermanos, de un pueblo que gritaba, que imploraba y le decía a su Dios, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Volver significa dar la vuelta a algo, cambiar el sentido o la dirección, rehacer algo, regresar al inicio, reanudar algo. Pero ¿por qué el pueblo, por qué Jeremías hacía con el pueblo este clamor? ¿Cuál era el motivo de esta súplica o de este desaliento, de esta oración? Y los versículos anteriores, amados hermanos, sobre todo el versículo 16 y 17, nos hablan acerca del porqué de este clamor. La palabra de Dios dice así. Bueno, lo voy a leer desde el 12. Dice, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecer bajo el peso de la leña. Cesó el gozo de nuestro corazón y nuestra danza se cambió en luto. Ay, ahora nosotros, porque pecamos, por esto fue entristecido nuestro corazón. Y también habla en un versículo y dice, ha caído la corona de nuestras cabezas. Esto me lleva a pensar, amados hermanos, en la condición de un pueblo, en la condición de un pueblo que conocía a Dios, que había tenido la experiencia, amados hermanos, de saber qué era conocer a Dios. Porque ellos, amados hermanos, siendo el pueblo de Dios, habían salido del corazón de Dios y eran especiales a su Dios. Era un pueblo, amados hermanos, que estaba bajo el yugo de un opresor. Ellos habían sido tomados en cautiverio, su templo había sido destruido.
Ellos, sus príncipes, habían sido torturados y colgados, decía, de sus manos. Era una manera de torturar a las personas, amarrándoles a algún poste, a algún tronco y torturarlos. Y dice que fueron violadas sus mujeres, fueron hechos sirvientes, los niños, los jóvenes, los ancianos, ya no se sentaban a las puertas a contar las misericordias de Dios. Todo esto que nos dice en los versículos anteriores habla de una conquista, de un pueblo que había perdido la libertad, de un pueblo que había sido tomado como esclavo. Y Judá había hecho esto. Y el por qué, amados hermanos, porque cuando usted y yo, y como en antaño el pueblo, nos alejamos de las cosas de Dios, cuando nuestra prioridad no es el Señor, cuando nuestra vida está lejos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, nosotros somos presa fácil del enemigo. Somos muy fácil a caer en las tentaciones. Y esto fue lo que el pueblo le sucedió. Se fue alejando, fue permitiendo que en su vida, que en sus hogares, que en el seno de su corazón entrara la idolatría, entrara el enfriamiento, entrara aquel olvido por las cosas de su Dios. Necesitaban urgentemente, hoy lo sabían, la ayuda infinita y poderosa de un Dios de amor. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Era el clamor, amado hermano, de un pueblo necesitado de Dios. Era saber que si Dios no les ayudaba en esos momentos, el poco aliento que sentían en sus corazones podía desfallecer. Y llama mi atención cómo inicia, amados hermanos, cómo inicia este pasaje de este libro. En sus primeros versículos, en su primer capítulo, dice así: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, no hay uno que la consuele. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron sus enemigos. Todos aquellos con los que esta nación coqueteó, todos aquellos que la conquistaron con falsedades, con vivencias a otros dioses, con su fe desmayar, con el que combinaban el adorar a Dios, pero en lugares altos hacían incluso sacrificios a las deidades paganas. Todos aquellos usos y costumbres que fueron adquiriendo de lo pagano, de lo del mundo, todo esto ahora no les ayudaba, amados hermanos, porque dice, no tiene quien la consuele de ninguno de sus amantes, de ninguno de los que se atrevió, con los que se atrevió a adulterar o a fornicar, a ensuciar su nombre como hijos de Dios. Todo eso ahora, amados hermanos, no la salvaban. No salvaban a esta nación de su luto, no salvaban a esta nación de su sentir de tanto dolor, amados hermanos. Yo quiero decirte que eso sigue latente hoy en día. A nosotros nos puede alejar del camino de Dios. Podemos empezar a coquetear con el mundo. Hoy muchos hermanos, a mí me alarma el sentido de que en vez de que demos gracias a Dios porque tenemos unos medios para poder escuchar la palabra, estos medios los hemos adaptado, amados hermanos, a nuestra conveniencia. Porque es bien sabido que ahorita a lo mejor en nuestra transmisión teníamos que estar más de 100, que son los que estamos en una escuela dominical. Y a lo mejor en la transmisión solamente hay 20, 25, 40, lo mucho, amados hermanos. Porque hemos caído lamentablemente en decir, bueno, al fin se queda grabado. Hoy puedo ir, a lo mejor no salgo, pero
pero tengo que lavar, pero tengo que hacer esto, pero tengo que hacer lo otro. Al fin, cuando termine, puedo escuchar la predicación. Hoy no me conecto siendo jueves, hoy no me conecto en tal ocasión. Y si no estuviéramos en esto, yo, amados hermanos, a lo mejor nosotros también podemos empezar sin querer a dejar la lectura de la palabra. A lo mejor hemos empezado a coquetear con otras cosas. Yo quiero decirles que un devocional se hace con la palabra de Dios en cualquiera de sus impresiones, aquí en el celular. Pero un devocional, amado hermano, nos hemos conformado a lo mejor con el devocional que nos envía nuestro hermano amado muy amorosamente. Pero a lo mejor nomás escuchamos lo que dice el devocional en el celular. Pero ¿cuántos de nosotros abrimos la palabra de Dios y decimos, sí es cierto, esto mi hermano nos compartió esto, es esto, y hago mis anotaciones, y hago mi oración, y todo lo que es un devocional? Pero nos vamos acostumbrando, amados hermanos, y vamos dejándole puertas al enemigo, y vamos cediendo a todas las cosas del mundo más nuestro tiempo. Y creemos que con mandar en el celular a lo mejor un bonito pensamiento. Pero tengo algunas personas que no son cristianas y que de alguna forma yo tengo sus contactos, y muchos de los mensajes que nosotros mandamos y que tomamos del internet también ellos lo mandan. También ellos lo mandan, amado hermano. Y lo mandan, amado hermano, porque se oye bonito. El cristiano manda lo que Dios le ha dado en su corazón en una relación plena con Él. Pero muchas veces, sin quererlo o inconscientemente, hemos ido alejando nuestra vida y hemos permitido que otras devoren ese alimento espiritual que día a día Dios nos da. Y el pueblo lo sabía. Y usted y yo lo hemos experimentado cuando hemos tenido necesidades muy fuertes, cuando ha tocado el luto en nuestra casa, cuando ha llegado la escasez, cuando han venido los problemas. Es cuando usted y yo nos acordamos y le decimos, Señor, Señor. Y cuántas veces esta semana alguien me decía, ora tú porque Dios a ti sí te escucha, a mí ya no. Y me acordaba de una frase que había dicho mi hermana Suri Basaldúa en una preparación: Dios no tiene favoritos. No me escucha a mí, nos escucha a todos, amados hermanos. Y este pueblo le dijo a Jeremías, intercede por nosotros. Dile al pueblo, dile a Dios cómo está el pueblo. Pero una palabra muy cierta decía Jeremías: vuélvenos, oh Jehová, a ti. No le dijo, Señor, nos volvemos a ti. Porque llegó un momento, amado hermano, en que el pueblo no sabía cómo hacerlo. La Biblia dice en Filipenses 2:13, es Dios quien pone el querer como el hacer las cosas. Suplicarle a Dios que nos regrese, que nos reanude nuestra relación con Él. Es decirle, Señor, yo solo no puedo. Yo sola no puedo. Lo he intentado. He intentado cambiar mi carácter. He intentado cambiar mi relación contigo. He querido leer más la palabra. He querido poner más atención en las cosas. He querido ser mejor hijo. He querido ser mejor mamá. He querido ser mejor esposo o esposa. He querido ser mejor hermano. No puedo, Señor. No puedo. Pero el único que sí puede hacer las cosas en ti y en mí, y el cambio perfecto, se llama Jesucristo. Porque yo quiero decirte que tú no buscaste a Dios, yo no lo busqué, yo no lo elegí. Dice la Biblia, Él nos eligió a nosotros. Así que no puedes decir, ¿te fijas cómo ya no peco? ¿Te fijas cómo ya soy diferente? ¿Te fijas que ahora sí soy bueno? No, amado hermano.
El hacer como el querer lo pone Dios en nuestro corazón. Por eso Jeremías le decía, vuélvenos. Y el Señor Jesús decía, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Solamente el Padre es quien nos lleva a Jesucristo. Pero necesitamos, usted y yo, la necesidad de quererlo. Necesitamos anhelarlo. Cuando usted quiere algo, amado hermano, cuando usted necesita algo, usted lo anhela con su corazón. Y hace hasta lo imposible, pero en este caso, cuando usted quiera algo de parte de Dios, es bien cierto que se lo puede pedir. Pero lo que usted y yo necesitamos es decirle, Señor, como Pedro, toda la noche he tratado de pescar y no he podido. Todos los días, Señor, he tratado de hacer esto, no puedo. Hoy he tratado de no pecar, de no caer en la misma tentación y no puedo. Hoy, Señor, he tratado de tomar tu palabra y me ha ganado el celular, y me ha ganado la computadora, y me ha ganado a lo mejor los tiempos. No puedo, Señor, pero necesito hacerlo. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, dice su palabra. Y cuando Dios ve en ti la necesidad y el deseo, es entonces cuando el Señor te puede y nos puede mostrar las cosas grandes, las cosas ocultas que aún tú y yo no conocemos, amado hermano. Pero es necesario que nuestra alma quizás desfallezca, desmaye, se haga en nosotros ese clamor y decirle, Señor, reconozco mi pecado, reconozco quién he sido, Señor. Porque lo que me tiene aquí no nada más es una pandemia. Porque, hermano, la pandemia nos ha obligado a usar un cubreboca, nos ha obligado constantemente a lavarnos las manos, nos ha obligado a tener una sana distancia para no contagiarnos. Pero la pandemia espiritual que está sobre este mundo, hermano, también debe de obligarte a tener una sana distancia del pecado. Que el pecado no se acerque a ti más de 1 metro y que se vaya más kilómetros, amado hermano. Y esta cosa, dicen los expertos, póntela para que no contagies, para que de tu boca no salga saliva y no puedas contagiar, y para que esto mismo proteja tus vías y esos virus no entren. También necesitamos un cubrebocas espiritual, porque de aquí salen muchas cosas. De nuestra boca sale lo que hay en el corazón, y también puede contagiar a las personas. ¿Cuántas veces con tu boca o con nuestra boca, porque yo no me quiero excluir, hemos lastimado, hemos destruido, hemos quizás sin querer ser piedra de tropiezo, hemos contagiado nuestro estado de ánimo, amado hermano? O hemos permitido que a nosotros nos contagien. Para la pandemia tenemos un cubrebocas. Para cubrir todo nuestro ser, tenemos el yelmo de la salvación, que te cubre tu boca, que te cubre tus ojos, que te cubre tus oídos, que te cubre tu cabeza, para que nadie nos contagie y para que nosotros no contagiemos. Y no hay necesidad de lavarte las manos, porque hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Jesús. Te lava las manos para el virus, no nada más del coronavirus, sino todos los gérmenes y virus que hay en nuestro mundo. Pero el Señor quiere que hoy reconozcamos y nos volvamos a Él. Él quiere escuchar esta mañana que tú le digas, vuélveme a ti, oh Jehová. Y si tú lo permites, dice el profeta, lo haremos. Y otra parte dice, renueva nuestros días como al principio.
Y esto también llenaba mucho mi corazón, hermanos. Dice que renovar es volver algo a su estado de inicio. Es restablecer algo que se había interrumpido. Fíjense, es restablecer algo que se había interrumpido. Es transformar algo viejo a nuevo. Pero a mí me llamaba la atención la palabra principio, porque el pueblo le decía, renueva nuestros días como al principio. Y buscando, amado hermano, en los diccionarios, dice que la palabra principio en hebreo me gustó mucho porque se llama kedma o kedme. Y esta palabra me gusta porque ¿sabe qué significa? ¿O cómo la usa el pueblo? Kedem o kedma significa su historia como pueblo escogido. Cuando ellos mencionan esta palabra, recuerdan su historia como pueblo escogido. Y cuando ellos no recuerdo ahorita la fiesta, cuando ellos nombraban esta palabra, ellos hacían ese balance que yo les decía. Ellos hacían esa crónica de lo que eran. ¿Y para qué habían sido escogidos? Ellos habían sido escogidos, amados hermanos, para contemplar la gloria de Dios como tú y como yo. Ellos habían sido escogidos para ser únicos como pueblo suyo. Eso es ser el pueblo escogido de Dios. Eso es vivir en un principio. A Moisés se le había dicho, mi presencia irá contigo. Allí en el Sinaí, Dios le dijo a Moisés que le dijera a su pueblo que ellos eran su especial tesoro. Yo te digo a ti que a nosotros en este tiempo también tenemos un principio como hijos de Dios. También tenemos una promesa y que tú y yo la hemos experimentado. Me gusta mucho un pasaje bíblico en donde dice que nosotros fuimos formados y fuimos escogidos. Ahí en Efesios 1:4 dice que fuimos formados y fuimos escogidos y fuimos elegidos. Y dice en Éxodo, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, porque mi nombre sea anunciado en toda tu tierra. Ese era el principio que ellos añoraban. Renueva nuestros días como al principio. Ellos habían sido testigos de andar en el desierto y estar bajo una nube que los acompañaba en el día, bajo una nube que era su protección, que estar en el desierto no les fatigara máximo lo cansado que era caminar quizás y el calor que se sintiera, pero esa gran sombrilla que ellos tenían era una nube, era su presencia con ellos. Y por la noche, amados hermanos, dice la Biblia, y usted sabe muy bien esa historia, que ellos eran conducidos con una gran columna de fuego. No había luz en el desierto. No había celulares para que prendieran su linterna, no lo había. Pero Dios les había puesto una luz para caminar. Su historia como pueblo escogido les había visto ver un mar abrirse delante de sus ojos para que ellos pasaran. Como pueblo escogido, como en sus inicios, que ellos añoraban. Dice en los primeros versículos del capítulo 5, ahora tenemos que trabajar. Nuestros adolescentes tienen que cargar leña y venderla. Y nuestras mujeres y nuestros ancianos han sido tomados como sirvientes, como esclavos. Pero cuando ellos estaban como en sus inicios, la Biblia nos enseña que Dios siempre les dio de comer, que nunca faltó el maná del cielo, que en la peña hubo agua, que estaban las codornices y que todos los días había y tenían que comer y que la suela de su calzado no se gastó.
y ellos habían pasado a la tierra prometida con Josué. Y volvieron a abrir, vieron cómo se abrió un río. Y vieron cómo sus antepasados habían conquistado en el nombre de Jehová ciudades, derribado muros. Y yo podía en esta tarde contarles cada una de las glorias que ese pueblo vio. Pero hoy yo quiero hacer un recordatorio a nuestra vida. Tú y yo, amado hermano, fuimos escogidos con un propósito. Y si tú y yo también queremos decirle esta mañana, esta tarde a Dios, que nos vuelva al principio. ¿Cuál era tu principio, amado hermano? ¿Recuerdas cómo amabas a Dios en la vez que tú le dijiste, te acepto como mi único y suficiente Salvador? Aquello que a mí me molesta mucho, pero que creo que finalmente a lo mejor muchos sí lo llevan a cabo, porque dicen, bueno, no que me moleste, pero no lo entiendo, el perder el primer amor. Pero es bíblico, porque ahí a las iglesias de Apocalipsis les dice, porque tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Cuando usted y yo iniciamos una relación con Dios, nadie nos podía quitar nuestra hora devocional. Nadie nos podía decirte, pues hoy no vayas al templo. ¿Cuántas veces yo escuchaba testimonios de hermanos que decían, pues vinieron a verme, vinieron mis hijos, vinieron mis familiares, pero como yo les dije, pues yo me voy al templo, quieren venir conmigo, si no aquí espérenme. Pero hoy cuántas veces vienen a visitarnos en domingo, sabiendo que el domingo es del Señor, y preferimos quedarnos allí. Y usted y yo hemos contemplado la gloria de Dios. Usted y yo hemos sabido lo que es ir y comprar sin dinero. Usted y yo hemos sabido lo que es comer día a día, sencillo o en abundancia. Usted y yo tenemos un vestido, tenemos un techo. Usted y yo hemos clamado y el Señor ha sanado, ha llenado nuestras canastas, ha llenado nuestros bolsillos, ha dado respuesta a una de las enfermedades que médicamente no son curables. El Señor ha sido nuestro consolador cuando ha entrado luto a nuestra casa. El Señor, cuando usted y yo hemos estado en tristezas o en desolación, Él te ha dicho, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, no desmayes. Así como el pueblo vio una nube y vio una columna, usted y yo hemos andado por el camino del Señor y dice la palabra, no hemos visto a un justo desamparado, amado hermano. Sí hemos conocido, pero también, amado hermano, el pueblo que conocía todo esto, supo lo que era alejarse de Dios y hoy su corazón desfallecía. Y esto me lleva a pensar en una parábola que Jesús dijo del hijo pródigo, porque teniéndolo todo en su casa quiso ir a coquetear con el mundo y de una manera muy soberbia le dijo a su padre, a aquel joven, Padre, dame mi herencia ahorita que estoy vivo, dame mi herencia. Y el Padre, como nuestro Padre Celestial, que no nos tiene a la fuerza, se la dio y le dijo, ve, aunque su corazón se dolía. Y hace algunos días nos hablaban acerca de esta parábola. Y este hombre gastó todo, probó todo, como dice el capítulo 1 de Lamentaciones, con todos sus amantes, con todos los que se prostituyó fuera de la casa de su padre. Y me refiero a prostituirse, hermanos, al haber sido infiel a las cosas que había en la casa de su padre. Pero llegó un momento en que ese joven, como el pueblo ahora, decía y se lamentaba, lo que antes tenía en la casa de su padre no era comparado a donde ahora él estaba en esa situación, adentro de un cochinero, así literal, porque había cerdos.
Y se le antojaba o quería, a lo mejor no se le antojaba, pero decía, aunque sea como esto. En la casa de mi padre, los jornaleros tienen una comida decente. Los jornaleros tienen una comida decente. ¿Y yo qué tengo? Decía Jeremías, de acuerdo dice, llora amargamente, y de todos sus amantes no hay quien la consuele. Y al hijo pródigo, amados hermanos, con todos los que gastó su herencia, ¿quién lo ayudó? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién le dijo, mira, pues ya te gastaste todo, pues vente, aunque sea en mi casa, frijolitos? O vente, mira, te doy, tú ya me diste a mí, pero ahora yo te doy. No, amado hermano, todos aquellos que nos alejan del Señor no te van a ayudar a regresar. Créelo, amado hermano. Pero así como el pueblo le dijo, vuélvenos, renuévanos, el hijo pródigo también se levantó y él dijo, iré, acción, levantarse, decisión. Iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No es momento de decir, a ver, ya sé, me voy a acercar y como que lo veo y me regreso, como que voy, que me vea tantito y que me diga, hijo, ¿necesitas algo? No, amados hermanos. Él dijo, iré. Este es el tiempo, amado hermano. Antes de que terminemos este 2020, debemos hacernos esa pregunta. ¿Yo también he perdido mi comunión con Dios? ¿Me he desviado del propósito que Dios tiene para mí y para mi familia? Este es el tiempo de restaurarnos. Es el tiempo de que le dejemos a Dios que se suba a nuestra barca y que boguemos mar adentro y que nos diga el lugar exacto donde tengamos que lanzar nuestra red. Es el momento de que recordemos, amado hermano, dónde es nuestro inicio. Es el momento de decirle al Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No estoy esperando a que tú vengas. No estoy esperando a que llegue el luto en mi casa. Mire, amado hermano, cuando por alguna enfermedad alguien de nuestra familia muere, se siente muy feo. Se siente muy feo. Y cuando aunque sean cristianos, nosotros decimos están en el cielo, pero humanamente uno se duele. Y algo que yo aprendí por ejemplo, con la muerte más reciente de mi hermano, yo decía, hubiera querido decirle tantas cosas. Yo me recordaba que había pasado su cumpleaños y que aunque yo había hablado con él, solamente le había dicho, Dios te bendiga, que el Señor multiplique, y le pedí muchas cosas a Dios para él. Pero yo decía después, ¿por qué no le dije cuánto lo quería? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? Hoy no permitamos que nuestro corazón, cuando estemos a lo mejor en alguna situación difícil, nos arrepintamos de no haberle dicho a Dios quizás lo único que Él quería escuchar de ti y de mí. Vuélveme, Señor, a ti. Renueva mi corazón. Si en algo te he fallado, ¿qué he hecho con mi hogar? Que, hermano, aún fíjese que a mí me llamaba la atención cómo nos ven en la calle, cómo nos ven nuestros vecinos. Porque los vecinos de Judá se burlaron de ellos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y se burlaron, movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén y decían, ¿es esta la ciudad que decía que estaba perfecta y que era hermosa? ¿Era el gozo de toda la tierra?
Dice, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes y movían la cabeza. El ser cristianos, amado hermano, no solamente es en el templo, es en tu casa, es en tu trabajo, es en tu escuela, es con tus vecinos. ¿Te has peleado con tus vecinos? ¿Cómo has dejado el testimonio de hijo de Dios ahí? Y muchas veces nos jactamos y decimos, pues yo voy a lo que voy. Pues ella se metió o él se metió conmigo. No, amado hermano, no. Llevar el nombre de Cristo es permanente. No es un disfraz, es una vestidura que el Señor nos ha dado. De algo que se lamentaba el pueblo era de que la corona de su cabeza se había caído. Y la corona para un judío y para ti, para mí, es como dice la palabra en Proverbios 4:9, es adorno de gracia, es corona de hermosura que te será entregada. Y corona, amado hermano, es símbolo de realeza, es símbolo de un lugar único, de una posición privilegiada. Y tú y yo somos reales, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos príncipes y princesas porque nuestro Padre es un rey. Y tenemos un lugar privilegiado, hijos del Todopoderoso. Mío eres tú, dice la palabra. Y es símbolo de ser únicos. Y somos únicos, amados, porque somos el pueblo escogido, comprado y lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. Hoy es el tiempo de poner en nuestra balanza, o hacer mejor dicho, un balance, cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿He dejado lo más por lo menos? ¿Cómo está mi relación con el Señor? A lo mejor mi relación con el Señor está perfecta porque todos los días leo la Biblia, porque todos los días oro, porque todos los días hago hasta unos 10 minutos de alabanza. Pero ¿cómo está la relación con mis padres? ¿Cómo está la relación con mi esposo? ¿Cómo está la relación con mi esposa? ¿Cómo está la relación con mis hermanos? ¿Cómo está la relación con los que viven a mi alrededor? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no solamente predicó con su boca, también predicó con sus manos. Dicho de otra forma, Él predicó con hechos, amados hermanos. Si en este tiempo mi relación con el Señor se ha visto afectada, a lo mejor decía alguien en alguna ocasión que yo platicaba con ella, es que yo estoy muy triste, amada, hermana. Es que es tanto mi temor por todo lo que está pasando. Es mucha tristeza porque pues yo ya sentí lo que es perder a un familiar por esta y otras enfermedades. A veces no me dan ganas ni de orar. Estoy cayendo en depresión. Y yo platicaba con mi hermanita y le decía, no, amada hermana, los cristianos no podemos estar deprimidos, porque tenemos un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque tenemos una solución a todos y cada uno de nuestros problemas, porque usted no lucha solita. Y si usted siente que ya no puede orar, que ya no puede cantar, que ya no puede leer la Biblia, pregúntele a Dios. Y a mí me gustaba mucho este texto en una versión que dice así: restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Vuélvenos la alegría
que teníamos antes cuando estábamos cerca de ti. Haznos volver a ti, Señor, vuélvenos. Haz que nuestra vida sea otra vez lo que antes fue. Si tú estás bien con el Señor, qué bueno, amado hermano. A mí me da mucho gusto y ese es el deseo de mi corazón. Pero hoy yo te pido con todo mi ser que busquemos allá adentro. Dice una porción de la palabra: crea al mío Dios un camino recto y ve si hay camino de perversidad en mí. Solamente tú y yo conocemos cómo estamos delante de Dios. Dice un canto de nuestros signarios especiales: renuévame, Señor, ya no quiero ser. Yo te invito a que entonemos este canto, ese canto 90, y que ahí en nuestros hogares tú voltees a ver con quién estás sentado. Y si a lo mejor no está sentado junto a ti la persona que hemos lastimado, a lo mejor como muestra precisamente, no sé si en alguna casa cada quien esté en su cuarto con un dispositivo en vez de que estemos juntos como familia, pero si cada quien está por ahí en su celular, en su lap, en su tablet, llámalos, amado hermano, llámalos, amada hermana. Y que como familia hoy le digamos: Señor, hasta este momento estamos juntos. No solamente el coronavirus mata a las personas, hay otras enfermedades, pero hay una enfermedad espiritual que se llama enfriamiento. Hay una enfermedad espiritual que se llama incredulidad. Hay una enfermedad espiritual que se llama pecado y que encierra todas estas enfermedades. Hoy es el día que hizo Jehová, para que tú y yo le digamos: vuélvenos a ti, renueva nuestra vida y haznos como al principio. Tú y yo solamente sabemos cómo es nuestro principio. Yo me acuerdo que cuando yo inicié, amados hermanos, yo esperaba que nos dijeran: hoy se va a ayunar. Y yo me acuerdo que en los principios yo no me fijaba si ayunábamos mediodía o no. Yo le decía al pastor: pero ¿cuál es el verdadero ayuno? O sea, dígame el verdadero. Y él me decía: pues es hasta las 6 de la tarde, órale. Y yo entonces ese día no iba a la escuela y no iba a trabajar porque yo estudiaba y trabajaba. Y yo decía: sí, a lo mejor tenía 18 o 19 años. Y yo me acordaba de eso en la mañana porque hoy digo: no, es que no puedo ayunar porque soy hipertensa. Pero a veces por hacer cosas, no me acuerdo que soy hipertensa y desayuno hasta como a las 2 de la tarde. Me he enfriado en ese sentido, porque a lo mejor he ocupado mi enfermedad como un argumento. Y no se crean, toda la noche estuve pidiéndole perdón a Dios, porque antes de contarle esto a ustedes, yo tenía que ponerme a cuentas con Él y decirle: renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si usted cree que lo necesitamos, ¿le parece que lo cantemos y posteriormente hagamos una oración? Me ha tocado ver a las personas o saber de ellas que en 2 o 3 días fallecen y ya no da tiempo de nada. Hoy que tenemos tiempo, volvámonos a Él y permitamos que Él nos coja. Renuévanos, Señor.
la Biblia que aquel joven se levantó y no solamente se quedó en decirle, iré a casa de mi padre y le diré, sino que dice la palabra de Dios que se levantó y fue a la casa de su padre. Y fue. Bendito Dios que